Saludos hermanos y hermanas, vamos a estudiar el libro de Levítico, que es un libro complicado para muchos, no tiene sentido para otros, pero vamos a ver algunos detalles, yo creo que van a ser interesantes, no es para conocer mejor el libro en sí y qué significado tenía para el pueblo de Israel. Vamos a pedirle a la hermana Natalia que nos ofrezca la oración. Hermana. Amadísimo Padre Celestial que estás en el cielo, inmensas gracias te damos por la oportunidad que tenemos de reunirnos a través de este medio con el hermano Noé y con muchos compañeros y hermanos de la iglesia que queremos seguir progresando y aprendiendo más acerca de tu evangelio. Permítenos, Padre Celestial, tener la compañía de tu espíritu en esta clase y ayudar al hermano Noé siempre para que pueda estar bien de salud y pueda seguirnos ayudando a comprender un poco más tus escrituras. Y ayúdanos a nosotros a tener siempre tu espíritu para comprenderlas y sacar el mejor provecho de esta clase. Bendice para que también estas clases puedan llegar a muchas personas y puedan ayudarlas, así como nos están ayudando a nosotros. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano. Ok, el libro de Levítico. Como ven a la derecha, vemos una imagen del tabernáculo, y eso estudiamos ya en las clases pasadas, donde se están haciendo muchos y muchos sacrificios. Y parece que si es que hubo un tabernáculo en el desierto, debió haber tenido muchos sacrificios durante la jornada. Muy difícilmente pudo haber tenido todos los sacrificios que vemos en este libro, porque ni difícilmente pudieron haber habido 600,000 hombres más mujeres y niños, porque eso sería imposible caminar por el desierto con tantos animales e irlos sacrificando día tras día, y que hoy día no se ha encontrado ni un solo hueso, prenda de ropa, hueso de codorniz, tantos codornices que comieron ahí. No hay nada de esta jornada, así que si hubo un tabernáculo, seguramente era más pequeño y había mucho menos gente. Así que vamos a ver las leyes. ¿Qué leyes se crearon? Primeramente quiero explicar la estructura de Levítico y que vean, para que vean aquí que al final se fue yendo formando, se fue formando para tener algo que conocemos como un quiasmo. Vemos en la primera sección, y tenemos unos capítulos al final, pero no son parte del quiasmo. ¿Qué es quiasmo? Quiasmo es cuando una idea o cuando sea historia, oración, relato, libro, comienza con una idea, llega a su punto fuerte que está en medio del relato, historia o libro, y luego en mi mismo orden va de manera inversa y termina, como podemos ver aquí, sacrificios rituales. Comienza con esto y luego termina con fiestas rituales. Siguen la ordenación de los sacerdotes y luego hay cualificación. Los perritos. ¿Perdón? Y luego hay Lo siento. cualificaciones de los sacerdotes. Hay habla de la pureza ritual y luego de la impureza moral, perdón. Y luego vemos que en medio está día de expiación. Ese fue el que analizamos la semana pasada, que refleja más o menos la investidura, de que se lavan, se ungen, se ponen la ropa, llevan a cabo ciertos sacrificios y luego entran al lugar santo, hacen en forma de oración, hacen incienso que llena el lugar con una nube de incienso, y luego con ese mismo incienso entran atrás, a través del velo, y luego llenan todo el lugar santísimo tanto del humo como también de sangre del sacrificio que habían hecho, varios de hecho, pero eso vamos a ver. Muy bien, y al final tenemos una exhortación para guardar el convenio, así que parece como si esto hubiera sido agregado después, pero claro, hay diferentes opiniones sobre el tema. Ok,
esa primera sección es donde vemos los sacrificios rituales, los holocaustos, que son cuando la ofrenda se tenía que quemar, se quemaba sobre el altar. Luego en el capítulo 2, ofrendas de grano, o sea, se hacían panes y se quemaban, se comían y se compartían entre ellos ahí. Ofrendas de paz. En el capítulo 3, ofrendas por el pecado, en estos versículos que ven aquí, del capítulo 4 hasta el capítulo 13, versículo 13 del capítulo 5. Y luego en esos versículos, la ofrenda por la culpa y la ley de ofrendas. No quiero entrar tanto en esos detalles, pero pueden irlos viendo ustedes. Quería ver aquí un poco porque, a ver, creo que me salí en orden. Bueno, aquí vemos, y permítanme hacer unos cambios aquí en mi presentación. Aquí luego siguen la ordenación de los sacerdotes y denme un segundo. Ok. Aquí consagración de los sacerdotes en el capítulo 8, ministerio de sacerdotes en el 9 y luego las restricciones que tenían que seguir, las leyes, las reglas. Ahora vamos a ver algo interesante porque en el capítulo 10 comienza con la muerte de 2 hijos de Aarón. Así que vamos a comenzar aquí en la esquina. Aquí podemos ver 2 de sus hijos ahí muriendo por voluntad de Jehová, como según dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. No sabemos exactamente qué significa fuego extraño. Hay muchas teorías de que entraron borrachos, de que hicieron las cosas de manera equivocada, de que entraron al lugar santísimo sin permiso. Bueno, hay una infinidad de explicaciones, pero aquí no nos dice nada. Dice que él, o sea, que Jehová nunca les había mandado. Y salió fuego de la presencia de Jehová y los consumió y murieron delante de Jehová. Esto se menciona de nuevo en otro pasaje, creo que al principio del capítulo 16 de Levítico. Pero algo que los eruditos han visto, que es súper interesante, es que tal como se llaman los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, o Abiú, dependiendo de cómo se deletrea, dependiendo de la Biblia y la traducción, Jeroboam, y para explicarles un poco, Jeroboam era el primer rey del reino de Israel. O sea, muere Salomón y su hijo Rehoboam es el que llega a ser el rey, pero si se acuerdan, era muy injusto Salomón. Nunca hablamos de eso, pero lo vamos a analizar cuando llegamos allí, que era muy injusto Salomón, trabajaba demasiado a su gente, así que se queja el pueblo. Y Rehoboam, el hijo de Salomón, dice, no, voy a ser tan fuerte, incluso más fuerte que mi padre. Y las tribus del norte dicen, no, entonces, adiós a ustedes, se van y escogen a Jeroboam para que sea su rey. Así que Jeroboam es el primer rey del reino de Israel que está en el norte, el reino de Judá está en el sur, los reyes de David están en el sur, y los reinos de distintas dinastías, porque no es una sola familia, hay guerras entre el pueblo, eso está en el norte en Israel, ¿ok? Eso más fue una breve explicación para que supieran quién es Jeroboam. Él tenía 2 hijos que, de manera sorprendente, tienen nombres muy similares, Nadab y Abías. Qué casualidad. ¿Y qué pasa? Bueno, si regresamos a la historia de Aarón, Aarón es el que hace el becerro de oro, ¿verdad? De fundición, aquí dice en Éxodo 34, y dice una frase, dice, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Se edifica un altar y hacen fiesta y ofrecen holocaustos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver Jeroboam. Después de dividir el reino, o sea, y se lleva Jeroboam a los del norte, dice que él hace 2 becerros de oro
Y les dice al pueblo, he aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Casi idéntico, y creo que en hebreo es igual, idéntico a lo que dice Aarón. Hace un lugar alto como los altares, habla de las fiestas que empieza a hacer y ofrecen sus sacrificios sobre ese altar. O sea que vemos un paralelo ahí, ¿no? ¿Y qué pasa con los hijos de Jeroboam, perdón? Bueno, Abías se enferma como bebé y va a un profeta y el profeta dice, tu hijo y toda tu descendencia va a morir. Y en el versículo 17 de este capítulo, capítulo 14 de Primera de Reyes, Abías muere. El que llega a ser rey, hijo también de Jeroboam, es Nadab, y él también muere por una conspiración por un tal Basa de Gibetón, pero él mata a Nadab. En otras palabras, el mismo que hizo no solamente uno, sino dos becerros de oro, sus dos hijos, Nadab y Abías, mueren tal como Aarón, que hizo un becerro de oro, diciendo una frase muy idéntica a lo que dijo Jeroboam. También se le mueren dos hijos que se llaman Nadab y Abihu. Abihu o Abihu, como digo, Abihu en la versión Reina Valera que tenemos. Así que deberíamos preguntarnos, ¿qué está pasando aquí? ¿En verdad pasó esto con Aarón o solamente sigue burlándose? Porque recuerden, al final los que terminan editando los textos son los de Judá en el sur. Por eso somos tan bendecidos en tener el libro de Mormón, porque aunque vivían en Jerusalén, Nefi y Lei, ellos eran de descendencia de Manasés. Venían o sea, su familia y su cultura vino del norte y hasta sabían egipcio, así que tienen una cultura muy diferente. Y así que tenemos otra versión en el libro de Mormón, lo cual es una bendición que tengamos ese maravilloso libro, porque la Biblia hebrea que tenemos hoy día tiene un sesgo muy de la tribu de Judá, o sea que refleja sus creencias. Así que mi pregunta es, ¿pasó en verdad esto o solamente se está burlando ya que sabemos que muchos de esos textos fueron elaborados años después de los hechos narrados? ¿Puede estar criticando lo que pasó con Jeroboam y sus hijos? Puede ser. ¿Sabemos la ciencia cierta? No. Pero vemos algo ahí. Algo está pasando ahí entre ambos relatos. Ahora, la pureza ritual. Vemos leyes de alimentación, que lo que tiene que hacer una mujer después de dar a luz, perdón, y leyes de purificación de lepra, que lepra en sí no significa lo mismo que pensamos nosotros. Lepra parece ser cualquier imperfección, impureza que había sobre la piel, sobre las paredes, sobre la ropa. Y claro, lo que se llama lepra hoy día no puede estar ni en ropa ni sobre las paredes de una casa. Pero en la Biblia hebrea, lo que traducimos como lepra se describe como tanto piel, como ropa, como casa. Así que era una infección o algo. Y la purificación de los flujos del cuerpo del ser humano. Si no es quiero algo rápidamente sobre las leyes de qué se puede comer de animales puros e impuros. No hay una explicación que todos siguen. Hay muchísimas explicaciones para por qué decidieron seguir estas leyes sobre qué comer de los animales. Entonces no voy a tratar de proponer una explicación yo, pero lo que sí vemos es que había ciertas reglas entre los animales que tienen la pezuña hendida y que rumia, estos sí pueden comer. Así que si no tenían eso, no se podía comer. Y para las aves parece que no tener ninguna explicación para lo que están en las aguas. Claro, tienen que tener aletas y escamas, así que los delfines no se pueden comer, las ballenas porque no tienen escalas. Pero las aves no, dice, esas aves no pueden comer. O sea, no hay explicación por qué no. Y luego hay más reglas sobre qué insectos, que tienen que tener 4 patas y tienen que tener zancas. O sea que los
Aquí sabemos que en Latinoamérica hay muchos países que comemos los chapulines o saltamontes, no sé cómo se llaman en sus países, pero así que es permitido comerlos. Qué bueno, ¿verdad? Ok, y hasta unos con chocolate, ¿verdad? Pero los cerdos totalmente no. Y no, algo brevemente de lo de los cerdos, ha habido igualmente una infinidad de explicaciones, pero algo interesante que se ha descubierto, y esto ya en los últimos años, bueno, lo que voy a decir primero, no en los últimos años, pero algo que vemos es que los cerdos fueron traídos por como vimos en clases pasadas, las culturas griegas que llegaron, los pueblos del mar, como los filisteos y los danitos, las danitas, los de la tribu de Dan. Vemos que hay huesos de cerdos en esas áreas de los filisteos y también de los danitas. Y que son los mismos huesos que encontramos en las islas griegas o micenias, así que vemos que trajeron los cerdos desde allá. También vemos, y eso es lo que recién que se está viendo más y más, o sea, en los últimos años, están viendo que hay huesos de cerdos en el Reino del Norte. Así que en el Reino del Norte sí se comía cerdo. Cosa que no se dice ni en la Biblia ni en otro lugar, pero vemos que ahí sí se comía cerdo. Así que algunos sugieren, puede ser que ya cuando se escribieron estas leyes, ya cuando se escribieron, había tanta polémica entre Judá o el Reino del Norte o la memoria del Reino del Norte que dijeron, no, no somos ni como ellos del norte y tampoco comemos cerdo. Puede ser. Y ya que sabemos que esto ya llegó después, o sea que porque, bueno, ojo, aquí vemos algo muy sofisticado, complicado de qué comer, no comer. Pero si vemos el libro de Mormón, Nefi ni idea tiene de estas leyes, ¿no? O sea, ellos no saben de estas leyes. Y hay razón para creer que pudo haber leyes que no sabemos cuáles eran, que llegaron primero a ellos, pero ya después se fueron formando estas leyes más complicadas, cosa que Nefi jamás conoció, así que no tenemos que preocuparnos si los pueblos de las Américas comían cualquier cosa porque no tenían estas leyes. ¿Ok? Ok, el día de la expiación, como vimos en la clase pasada y también como di una breve explicación al comenzar la clase. Pero quiero abordar el tema de otra manera. Vamos a comparar este relato con Éxodo 29. Y veremos que hay unas cosas similares a un algo, un rito, una ceremonia, pero se llama, pero no se llama día de expiación. Bueno, de hecho, en el Levítico 16 ni siquiera se llama día de expiación, pero eso vamos a hablar después. La meta del capítulo 16 es, así va a poder entrar en el lugar santo. Recuerden, como dije la semana pasada, que los nombres cambian, que el nombre lugar santísimo, que sería como nuestro salón celestial, por decir, detrás del velo, ese lugar solamente se llama lugar santísimo en dos lugares de la Torá. En capítulo 16 de Éxodo y en algunos pasajes en Números, pocas veces. Y luego no lo vemos otra vez hasta unos libros que llegan después, el exilio. Así que parece que ese término se fue creando después y se insertó en los textos. Así que aquí en el Levítico, ya que nunca jamás menciona el término lugar santísimo, aquí vemos que se refiere al lugar santísimo, aunque aquí se llama lugar santo, pero repito, es porque se llegó a llamar así en otra época. Bueno, entonces para entrar en ese lugar santísimo o comparado a nuestro salón celestial, se tenía que tener un becerro y un carnero y se tenía que poner toda esta ropa ceremonial, la túnica, los calzoncillos, el cinto, la mitra que va sobre la cabeza, las santas vestiduras. Aquí pasa lo mismo casi. También tienen que sacrificar un becerro y aquí 2 carneros. Aquí se lava con agua y se menciona en este capítulo un lavamiento de agua, pero no lo incluí aquí. Pero luego menciona la ropa, pero menciona la ropa de una manera muy distinta.
y tiene el efod como enfoque principal, la túnica, manto de efod pectoral, cinto de efod, mitra sobre la cabeza, y la mitra pondrás en día de llama santa, y aquí también tiene aceite de unción, y será ungido el sacerdote. O sea que aquí vemos, deberían ver que aquí no parece como el mismo autor. Aquí la ropa se llama de otra manera, hay un enfoque completamente diferente, pero hay cosas similares. Hay cosas similares. Y aquí la ceremonia es con el fin de consagrar a alguien para que sea sacerdote. Y aquí es para entrar en el lugar santo. Aquí se menciona, había 2 machos cabríos y un carnero. Y aquí un carnero igual. Y creo que no vemos 2 machos cabríos, ¿verdad? No, no aparecen. Una diferencia. Aquí vemos el enfoque de expiación que el becerro tiene que hacer. Y qué interesante para mí que sea un becerro lo que representa para el día de expiación y también para consagrar al sacerdote. Cuando, como vimos en clases pasadas, el becerro parece haber sido la imagen original de un Jehová joven que llegaría a ser un toro, ¿verdad? Y algo interesante del capítulo 19 es que vemos que con la sangre de uno de los carneros se ungía el cuerpo, bueno, se ponía en la oreja derecha y sobre de sus hijos también, y también sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar de los pies también. O sea, se ungía con la misma sangre en los distintos lugares del cuerpo. Y eso, pero eso no vemos acá en el día de expiación. Claro, repito, esto no es el día de expiación, pero estoy nomás comparando las diferencias y similitudes entre esos 2 capítulos. Y creo que tengo otra diapositiva donde vamos a hablar de Azazel, así que no voy a hablar de eso ahora. Vemos que como al final llegan a ir detrás del velo, al lugar ese, lo que en otro lugar se llama el lugar santísimo. Y lo que sí se va a rociar con sangre va a ser el propiciatorio, no el cuerpo, en este caso, del capítulo 16, eso lo vemos aquí. Y como vimos antes, con el incensario entra con los brazos de fuego y eso lleva detrás del velo y crea una nube ahí. Recuerden, la nube representaba la presencia de Dios en muchos casos, en Éxodo también. Pero en este capítulo dice que con esta ropa santa, después de hacer lo que vimos, serán ungidos, como vemos aquí, ungidos, y luego van a poder entrar en el lugar santo. Ahora, el lugar santo, como no sé si se refiere al lugar santísimo, como se explica aquí, o este lugar santo, ya que solamente en el capítulo 26 es donde se usa el término lugar santísimo. Pero igual los sacerdotes y sus hijos podían entrar aquí, en cualquiera que haya sido este lugar. Que también representa expiación, pero fíjense que el enfoque sigue siendo expiación, pero no es el día de expiación, no sabemos lo que es, no tiene nombre, esto solamente es la explicación de cómo van a recibir el sacerdocio o consagrar los sacerdotes. Ok, en ese día de expiación, nuestra Biblia no lo dice, pero hay la mención de, a ver, voy a ver qué tengo aquí. El término Azazel. Y pondrás ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesarás sobre él todas las iniquidades. Sí, ¿se acuerdan? Hay 2 machos cabríos. Uno va a ser degollado ahí en el tabernáculo y el otro se le va a poner los pecados como representante de los pecados y luego lo van a soltar para que vaya al desierto. Y dice aquí, y el que haya llevado el cabrío, y esto no sé por qué no lo incluyen en nuestra versión de la Biblia, para Azazel, y hay otro pasaje, se menciona Azazel en esos 3 pasajes, 2 veces en el versículo 10.
Entonces la pregunta es, ¿qué es Azazel? ¿Por qué hay un cabrío, una cabra que se va a enviar a este tal Azazel? Bueno, ha habido también 1,000,000 de explicaciones, propuestas, interpretaciones. La verdad es que no sabemos. No sabemos qué significa Azazel, si era un demonio, si era otra cosa, no lo sabemos. Pero lo que sí vemos en el lenguaje, en el idioma, es que puede significar la palabra Azazel, que significa la ira del dios El, que es similar al nombre que vemos en Crónicas, pero es un libro muy tardío, que después del exilio, un tal Asasías, o algunos que se llaman Asasías, y que eso significa la ira de Yahvé, Asasías, Azazel. Y en la versión griega, LXX significa 70, o sea, la Septuaginta. A veces traduce este término en griego como el que, es elimina. El que elimina, o como, como liberación. Así que parece que en griego tampoco sabían cómo se traduce bien ese término. Ok, el que elimina. Muy bien. Entonces, ¿sabemos lo que significa? No, pero parece que significa que la cabra o el cabrío era enviado para la ira de Yahvé. No sabemos qué significa eso. Pero no estoy diciendo que esa sea la explicación correcta, pero por lo menos eso podemos encontrar en el texto. Un nombre ahí, parecido a Azazel, Asasías. En los capítulos 18 y 20 tenemos leyes sobre la inmoralidad, pecados sociales y penalidades por no cumplir. La siguiente diapositiva tiene algo que no quiero explicar en la clase. Creo que después de parar la grabación lo podemos ver. Voy a mostrarlo por si alguien que ve la grabación en el futuro puede ponerle pausa si quiere ver. Estoy diciendo eso porque es un tema que es súper controversial. Así que repito que no le voy a dedicar tiempo en la grabación, pero después la clase al terminar la grabación. Unos segundos aquí para que vean lo que puedan. Y siguiente imagen. Ok. Ahora vemos las reglas para los sacerdotes. Luego, en esos capítulos, las fiestas, algunas explicaciones sobre panes, el candelabro, el año sabático. Y aquí sí vamos a demorar más tiempo. Porque aquí es donde vemos en los capítulos 17 al 23 o tal vez al 26. Bueno, aquí están las condiciones del convenio. Pero los capítulos, perdón, parece que, bueno, espera un momento para que me alcanza. Ok. En los capítulos 17 al 23 o tal vez el 26, dependiendo de quién los dice, es lo que se llama el código de santidad escrito por la escuela de santidad. Vemos unas leyes ahí que no tienen orden, pero fueron formados de alguna manera para reflejar la primera parte del libro. Y vemos donde refleja un concepto tardío que luego editó otras partes de los 5 libros de Moisés. En otras palabras, parece que la escuela de santidad, después del exilio, pudieron haber sido quienes al final redactaron el texto y nos lo dieron la forma que lo tenemos hoy día. Y vamos a ver unos ejemplos. Para entrar al tema, vamos a ver el capítulo 23, que es el capítulo sobre las fiestas. Vemos aquí en medio, empezando con el versículo 4, que parece empezar diciendo aquí, estas son las fiestas solemnes. Y se dicen todas las fiestas que hay, y luego termina diciendo, estas son las fiestas solemnes. O sea que aquí parece haber algo cerrado. O sea que aquí la primera versión incluía todas las fiestas que estaban entre estos versículos. Pero parece que esta escuela de santidad agregó al principio
los versículos 2 y 3. Porque parece decir lo mismo aquí diciendo, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis, serán estas. Es casi lo mismo que dice el versículo 4. Eso está en el versículo 2. Pero lo único que se menciona en el versículo 3, y lo veremos después, es el séptimo día de la semana, el Shabbat. Así que fue agregado aquí el Shabbat al principio de esta lista. Y vemos que al final, después de terminar diciendo estas son, o sea, estas las que vieron antes, estas fueron las fiestas, comienza hablando de nuevo de una fiesta, de la fiesta de tabernáculos, pero los 15 días del mes séptimo, y luego habla de esta fiesta. Así que en medio había la versión original y al principio, al final se agregaron partes, pero vamos a ver que en esto que está en medio, las reglas se fueron cambiando, y eso lo vamos a ver comparando este texto con otra parte que es más antigua, que es que también habla de fiestas, que están en los capítulos 28 y 29 de Números. Pero antes de hacer eso, yo no voy a explicar el por qué, pero los estudiosos han encontrado que lo que refleja lo que escribió esta escuela de santidad son las frases que hay abajo. Dice yo Jehová o yo soy Jehová. Donde habla de cortar o talar a alguien de entre el pueblo. Donde se encuentra la frase será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y también la referencia de que todos tendrán la misma ley, incluso los extranjeros. Eso parece haber venido de la escuela de santidad. Así que pasajes que encontramos mezclados desde Génesis y Deuteronomio, vemos que eso fue incluido después. Ok, ¿qué imagen están viendo ustedes ahora? Porque creo que está algo lento. Ok. ¿Están viendo la que dice la escuela de santidad y la Torá sacerdotal? Arriba y el día de reposo. Sí. Ok. Y no se llama fiesta. No es llamada fiesta en la Torá sacerdotal. Ok, vamos a llamar lo que existía antes Torá sacerdotal y los cambios posteriores como escuela de santidad. No es para distinguir los dos. Entonces, la parte que fue agregada ahí en el versículo 3, del capítulo 23, dice, se agrega el séptimo día será día de reposo y ningún trabajo haréis. Vamos a ver que la escuela de santidad es donde vemos ese esfuerzo de crear un día y un momento donde no se iba a hacer ningún trabajo. Se cree que ese fue el enfoque porque cuando no tuvieron templo, convirtieron su énfasis de templo a el día de reposo. Y hasta la fecha, ya que no tienen templo, sigue ese enfoque en el día de reposo, el Shabbat. Entonces, la versión más antigua, Números 28, 9, 10, dice, más el día de reposo ofreceréis cordero. Habla de los sacrificios, de las ofrendas de harina, de grano, y será día de holocausto. Y eso es similar a las reglas sobre la luna nueva. Fíjense que aquí el día de reposo no incluye no hacer ningún trabajo. Así que en la versión más antigua, o sea, más antigua antes de los cambios de la escuela de santidad, las reglas del día de reposo eran similares a un día luna nueva que ni siquiera existe hoy día. Ya sabemos que se mencionan en los escritos de Pablo, en Galatas, pero para hoy en día no damos ninguna importancia a luna nueva, pero lo vamos a ver en los relatos de David y Saúl. En esa época había algo importante de la luna nueva, pero no es día de reposo de no trabajar. Es algo distinto. Las fiestas de panes sin levadura. Aquí vemos que la fiesta en la escuela de santidad era nomás los cambios
se agregó lo de, bueno, se enfocó más en hacer ningún trabajo servil, tal como vemos acá de este lado, en la Torá sacerdotal, pero se quitó todo esto que vemos de todos los sacrificios. Todos los sacrificios que está subrayado aquí, se quitó. Y el énfasis se puso sobre no hacer ningún trabajo servil. No quiero demorar mucho tiempo aquí. Oh, perdón, eso se me olvidó borrar ese. Aquí, para mí es algo que sí me sorprendió aquí. Fiesta de los tabernáculos. En la Torá sacerdotal tenemos 15 días del mes. Será fiesta de los tabernáculos. No se va a hacer ningún trabajo. Y es lo único que dice. Aquí dice en el números, dice que a los 15 días del mes solo va a hacer una fiesta y se dice todas las cosas que se van a ofrecer durante 7 días y es todo. No hay mención de tabernáculos. De hecho, se cree que esta de fiesta solamente de tabernáculos fue agregado después, porque ya en los cambios de la escuela de santidad, vemos los 15 días del mes, durante 7 días igual, pero ya se crea la idea de que los israelitas tienen que habitarse en ramadas durante 7 días. Y tiene una frase que refleja la escuela de santidad, yo Jehová. ¿Se acuerdan que dije que hay algunas frases que reflejan los cambios y las ediciones, la escuela de santidad? Una frase ahí nos indica que esto viene de la escuela de santidad. Entonces muchos creen que, como dije, esta frase es fiesta solemne de tabernáculos fue agregado después, porque lo demás ni siquiera menciona tabernáculos, ¿verdad? Ni en acá tampoco, no sé, ni en ramadas, ni tabernáculos, ni nada. No se menciona nada aquí, pero en la versión final es donde se agrega de que los israelitas tenían que quedarse en ramadas. Pero fíjense que estos dos son diferentes también. Este nombra cada cosa que se tenía que hacer en cada día y este no. Y en el último no, se olvida de las cosas que se tiene que hacer en cada día y se enfoca más en quedarse en ramadas. En las fiestas de primicia, lo que quiero resaltar aquí es que es la misma fiesta, pero los animales son diferentes. 7 corderos, 7 corderos. Ok, ahí igual. Un becerro, 2 becerros. 2 carneros, 1 carnero. Pero, si vamos acá, dice, y además, o sea, además de esto, un macho cabrío, así que, bueno, aquí lo vemos aquí, macho cabrío, ok. Y luego acá 2 corderos, así que 2 corderos más, y aquí ya no hay 2 corderos más. Es la misma fiesta, pero los animales no son iguales, o sea, no son los mismos animales. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué la misma fiesta tiene distintos animales? Eso nos muestra que aquí vemos distintos autores al texto, que las mismas fiestas no son iguales. Día de expiación. Ok. A ver, creo que... Ok, ahí está. Bien, aquí primero vemos en la Torá sacerdotal, vemos los animales que se tenían que ofrecer y eso podemos comparar, ok. 2 machos cabríos, 1 carnero y becerro, ¿verdad? Aquí vemos un becerro, carnero, 7 corderos. Ok. Bueno, ok, me estoy confundiendo. Veamos solamente esto de este lado. Vemos una fiesta que se tiene que hacer una vez al año. Después vamos a ver el versículo 29 después. Pero parece que la versión original solo decía que una vez al año, sin fecha,
Y ahí se menciona expiación muchas veces y es lo que aprendemos. Acá tenemos un día que es el día 10 del séptimo del mes, que donde no se va a hacer ningún trabajo, se ofrecen esos becerros y también es para expiación. Luego, en la escuela de santidad, ya juntan estos dos y le dicen que en el día o sea, tomando la fecha de números 29, el día 10 del séptimo mes será día de expiación. Pero fíjense aquí que el término día de expiación no aparece ninguna sola vez en todo este capítulo, que supuestamente es el capítulo sobre el día de expiación. Nunca se dice ese término, día de expiación. Se enfoca aquí en no hacer ningún trabajo. Tiene la frase que vimos que no, de ser talado, o sea, es una frase que representa la escuela de santidad, que será un día de reposo para ellos. En el capítulo 16, sí hay una mención de que va a ser el séptimo día, el día 10 del séptimo mes, pero está en un lugar raro. O sea que en cada fiesta siempre se ponía al principio, decía, en este día se hará lo siguiente. Pero eso está justo en medio, en el capítulo 29 o cerca del final del capítulo, el versículo 29. Y tiene dos cosas que representan la escuela de santidad, estatus perpetuo y extranjero. Así que eso claramente nos indica que la escuela de santidad incluyó este versículo poniendo esta fecha en el relato de Levítico 16 para que fluyera con los demás. Pero fíjense que aquí no se llama día de expiación, ni tampoco acá, pero en medio aquí, allá se llama día de expiación, combinando diferentes partes de los dos. Creo que no hice buen trabajo en explicarlo, pero lo podrán leer a detalle. Y para terminar, yo le agradezco a mi Padre Celestial que gracias a la restauración y el templo de Nabú, pueden ver aquí, el primer templo donde, ¿saben qué? Quería poner aquí una imagen de la tienda de José Smith, la tienda de ladrillo, porque fue en el segundo piso de la tienda de ladrillo donde se hicieron las primeras ordenanzas de la investidura. Después de la muerte de José Smith, se hicieron en Nabú por unos meses y luego los sacaron de ahí y no se volvieron a hacer hasta después. Las ordenanzas de la investidura, pero gracias al templo tenemos leyes con ley de obediencia, ley de sacrificio, ley del evangelio, ley de castidad, ley de consagración, leyes que hacemos convenio de guardar en el templo. Y creo que todos los detalles de todas las leyes de Levítico se pueden encajar con todo lo que hayamos ahí, que encontramos ahí en estos convenios, pero tiene más sentido hoy día. Ya no tenemos que seguir las muchas leyes de animales, ni de que el sacerdote tiene que llegar a la casa si tenemos moho en la pared. No, hoy el enfoque es más ser buenos cristianos, o sea, seguidores de Jesucristo, guardar los convenios, que significa servir a los demás, consagrar nuestro tiempo y esfuerzos y talentos para el bien del reino de Dios. Y es más sencillo hoy día. Así que creo que todas las leyes de Levítico son resumidos en los convenios que hacemos en el templo y ahora está bajo la discreción de cada uno encontrar cómo ser fieles a estas leyes, por llamarles así. Leyes porque son cosas que guardamos, no leyes como la gente cree que algo nos va a pasar si no. Bueno, lo que nos va a pasar si no guardamos las leyes van a ser las consecuencias de los malos hechos que hacemos. Y con eso terminamos. Y repito que sé que fueron muchos detalles sobre Levítico, tal vez muchos detalles que nunca quisieron aprender, pero abren sus micrófonos para cualquier pregunta que puedan tener. Sí, hermana Bernabé. Bueno, yo, con todo lo que hemos leído, todas las ofrendas que se hacían, Sí. eran como un ritual lleno de sangre. No quiero imaginarme cómo quedaba como el lugar santísimo
después de todo un día, porque pues es muchísima sangre, es muchísimo sacrificio de animales. No sé, yo me pongo a pensar eso y digo, ¿en verdad era un Dios tan sangriento como parece aquí? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque si leemos lo que dicen los profetas, lo dice Isaías, lo dice Jeremías, no sé cuántos más, muchos más, de hecho, dicen, Jehová dice, nunca pedí sacrificios. ¿Verdad? Entonces nos ponemos a preguntar, ¿es una expresión mostrando la ira de Jehová o es verdad lo que dicen ellos? O sea, en verdad nunca lo mandó. No sabemos, o sea, porque y lo dice muchas veces, yo jamás pedí vuestros sacrificios. Ellos hablando de Jehová. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa que las leyes son invento de los sacerdotes o significa de que no has estado enojado Jehová? No sé, no sé. No sé, pero hasta la fecha nosotros tenemos la escritura de que el obedecer es mejor que los sacrificios. Y eso venía también del Antiguo Testamento. Así es, así es. Entonces, si decían en el Antiguo Testamento, entonces, qué obediencia, de qué obediencia habla? O sea, ¿qué pudieron obedecer y no tener, y sin tener la necesidad de hacer los sacrificios? Eso quisiera saber yo. Pero sí sabemos que era algo feo, mucha sangre, mucho mal olor. Y yo creo que fue una de las razones por las que tenían que tener el incienso ahí siempre. Era para, bueno, aplacar el olor, ¿no? Sí, sí lo creo. Sí. Porque el olor a la sangre es muy fuerte, es muy penetrante. Yo creo que algo como que más divino, más humano que divino, porque yo creo que nuestro Padre Celestial es omnisapiente. Y por ejemplo, en Levítico 11:6 habla de que la liebre es un animal rumiante. No da una definición adecuada de lo que son los insectos, cosas que ahí obviamente que se ve que es la intervención humana, la capacidad o el conocimiento a donde llegaban los humanos en esa época, que yo creo que debemos excluir a Dios de esas cosas, de esos sacrificios y esas cosas así. Era una forma humana de que el hombre de la época trataba de acercarse a Dios, porque uno ve errores elementales por ejemplo, como mencioné, de la liebre y cosas, y así, en mi opinión. Sí, sí. Y la verdad es que si vemos la historia, o sea, de Jueces hasta Segunda Reyes, no vemos que siempre se están llevando ya animales para los sacrificios. O sea, eso no está en el relato. Si vemos el libro de Mormón, habla de los holocaustos que hacen, pero tampoco vemos que están tan preocupados por en el templo, ahí en el templo sea de Zarahemla o cualquier lugar, que están ahí preocupados por llevar animales. O sea, no vemos ese afán. Vemos que ya después, cuando se componen esos libros, ya vemos que sí se escribe de esa necesidad, pero en la misma historia no vemos esa importancia. Igual con el día de reposo. Bueno, no se enojen conmigo, o sea, no estoy hablando del texto, no estoy hablando ni de doctrina, ni de qué deben de decir en un discurso en la iglesia, estoy hablando de la historia que vemos en la Biblia hebrea, que no vemos que David guarda el día de reposo, no vemos que Isaías guarda el día de reposo, o sea, los primeros capítulos, los que fueron escritos primero, no vemos que Jeremías está mandando al pueblo que guarde el día de reposo, o sea, el día de reposo no es tema, hasta después de hacer importante esa ley después del exilio. ¿Verdad? En el libro de Mormón, además de lo que vimos de los 10 mandamientos que menciona Abinadí, hablamos de ese tema en una clase anterior, tampoco vemos que están preocupados por el día de reposo. O sea, parece ser una idea que se fue construyendo después. Repito, no tengo nada en contra del día, creo que nos sirve hoy día como doctrina. Nuestro día de reposo, claro que sí. Pero el día que tenían ellos en la antigüedad no era como después se fue creando. Hermana Ligia. Gracias. Quería hacer notar algunas cosas que yo encuentro en lo que estamos estudiando hoy.
que Cristo es el Cordero, pero en los sacrificios vemos otro montón de animales que no eran precisamente corderos o una representación de Cristo, según yo lo veo, como aves y cabras y bueyes. Bueno, hemos aprendido que un buey sí representaba a Yahvé, pero otros animales que se mencionan en los sacrificios me parece que no es consistente con lo que creemos con respecto a las representaciones de Jesucristo. También pienso en que tendría sentido entonces la molestia de Jesucristo que se relata en el Nuevo Testamento con relación a todo el alboroto que se hacía en los contornos del templo, y por lo cual él con azote fue y botó jaulas y tiró mesas. O sea, tendría sentido, porque entonces todo esto no reflejaría la doctrina del templo como Cristo lo estaba instituyendo, o la enseñanza y molestia que Cristo mostraba según lo que vemos en el Nuevo Testamento con respecto a la rigurosidad del cumplimiento del día de reposo, que pareciera que fueron normas instituidas con el transcurso del tiempo, por lo que vemos desde allí, ¿verdad? O sea, habían anticipado al nacimiento de Cristo, pero que se fueron estableciendo como doctrina y norma cuando realmente no reflejaban la enseñanza del Salvador. En referente al Nuevo Testamento, sí, para entonces sí hacían sacrificios y siguiendo esas reglas que habían puesto antes, leyes o reglas, como les queramos llamar. Y lo que pasaba, y lo sabemos por Josefo, que lo describe. Josefo es un historiador que vivió después de la muerte de Cristo y estuvo vivo cuando fue conquistado Jerusalén de nuevo por Roma, destruido el templo otra vez en el año 70. Él describe que sí, lo que hacían la gente era que llevaban, vendían animales. Entonces la gente iba, compraba animales ahí, llevaban los animales, pero no los mataban. Los sacaban de nuevo afuera para volverlos a vender, y la gente iba sin saber, pagaba, daba su dinero, entraba, o sea, metían el animal y luego sacaban el animal de nuevo. Entonces estaban haciendo mucho dinero con los mismos animales. Eso nos dice el historiador Josefo. Entonces, ¿tiene razón para estar molesto Jesucristo? Claro que sí. Claro que sí. Y fíjense que él fue el único en ponerse a tumbar mesas ahí. Y lo que me encanta del libro de Juan es el único que dice, Juan pone el relato en el capítulo 2, creo, al principio del Evangelio. Los demás ponen el relato al final, durante la Semana Santa. Así que nos preguntamos, ¿cuándo lo hizo? ¿Al principio de su ministerio, al final, o lo hizo 2 veces? No sabemos. Todos sabemos que Juan lo pone al principio y los demás lo ponen al final de su ministerio. Pero Juan dice que se pone a hacer su propio, yo le digo látigo, no sé cómo le digo, azote. Entonces, Jesucristo lo hizo él mismo. O sea, entonces, no sé, en algún momento se puso a comprar piel y se pone ahí a hacer su látigo, y no sé qué estaba pensando al hacer su propio azote. Dice, bueno, ¿con quién le voy a pegar con esto? No sé, pero ahí Juan dice que él mismo lo creó. Y luego entra al templo y se pone a hacer lo que hizo. Sí. Creo que había otra parte de la pregunta. Sí, yo. Pero sí contesté todo, sí respondía todo, hermana Silvia. Digo, Elija. No, también hablaba yo con respecto a el rechazo del Salvador a las leyes referentes al día de reposo, que me parece que reflejan la incorrección de las prácticas que se habían instituido al final y que parece que empezaron desde esta época que usted nos mencionó. Sí, algo interesante, y no he visto que nadie más comente sobre esto, pero yo lo comentaba cada vez que tocaban la puerta del 7º día, es que en Lucas, cuando María y José van y ofrecen su sacrificio, dice ahí
de acuerdo con la ley. De acuerdo con la ley. Hacen su sacrificio. Pero en el capítulo 4, versículo 18, cuando cuando Jesús va a la sinagoga un día de reposo, dice, y Jesús iba a la sinagoga el día de reposo como costumbre. O sea, qué interesante que Lucas, como los sacrificios dice como ley, pero como para el día de reposo dice como costumbre. Y lo mismo dice en el libro de Hechos, hablando del día de reposo, también lo menciona como una costumbre, no como ley. Algo muy interesante que vemos ahí en los escritos. Sí, que yo digo, con el perdón, que Jesucristo como que cuestionaba las leyes ceremoniales. Fíjese ustedes cuando los discípulos comían sin lavarse la mano, que le llamaban la atención, que Jesucristo decía que eso no era tan importante como lo que uno llevaba dentro del corazón. Y esa era una ley, la de lavado de mano, muy estricta en la época, las leyes ceremoniales. Y Jesucristo siempre buscaba la forma, incluyendo la del Sabbat, que los discípulos recogían espiga y se la comían. Y Jesucristo siempre les criticaba a ellos, como que no estaba muy de acuerdo, como dicen con las leyes ceremoniales. Sí, así es, de acuerdo. Gracias. James, ¿ibas a decir algo? Lo siento, no. Oh, ok. Hermana Bernabé. Sí, yo con respecto a los animales que se ofrecían en las ceremonias, también en el Nuevo Testamento habla acerca de la presentación de Cristo, que incluso llevaron ellos unas tórtolas. A lo mejor no era el cordero como tal que representara o el toro, como dicen, pero eran las leyes de ese tiempo, de esa época. Entonces, curiosamente, iban a presentar al Hijo de Dios y llevaban unas tórtolas, y se supone que eso era como cuando la familia era pobre, que no tenía más, y era muy aceptado. Nada más. Así es, así es. Y también cuando le dicen, ¿qué piensa Jesús pagar impuestos a César? Dijo, bueno, den a César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Había leyes y reglas que se tenían que seguir, ¿no? Excelente. ¿Algo más? O había comentado el hermano Israel, veo su comentario, dice, entonces la relación a la fiesta de tabernáculos y la reunión del rey Benjamín en Mosía podría ser Sukkot, o sea, el día de tabernáculos, fiesta de tabernáculos, como se ha surgido a veces. Sí, se puede, no sé si habían escuchado eso ustedes, hermanos, de que ya ve que en el libro de Mosía dice que cuando el rey Benjamín da su discurso, todos van con sus tiendas y están ahí, cada familia en su tienda. Entonces ha sugerido que puede ser el día de fiesta de tabernáculos ahí. Es todavía posible porque parece que la práctica de la fiesta de tabernáculos comenzó, bueno, como podemos ver un poco, con la... ¿cómo se llama? Perdonen mi falta de español. ¿Vendimia? Cuando se cogen las uvas. ¿Se llama vendimia? Sí. Entonces, cuando se hacía fiesta y iban todos y se quedaban ahí en tiendas antiguamente. Entonces, puede ser que que es una de las fiestas más antiguas, puede ser que esa fiesta nació de esa práctica de ponerse en tiendas cuando se iban a recoger las uvas o hacer lo que se hace con las uvas. Durante la vendimia, ¿se llama? Sí. Y excúseme, aunque el libro de Ruth, como que no sé en qué época se sitúa, de si es post-exílico, pero en el libro de Ruth se habla de una acción que cuando se estaba en tiempo de cosecha, como que dormían en enramadas las personas y en tiendas, que Ruth se le puso los pies a vos y que esas cosas, y esa costumbre, esa cosa viene como para la cosecha, para el Israel antiguo. Así es, así es. Y sí, Ruth es un libro muy después del exilio, o sea, se sitúa, o sea, el relato lo ambienta en la época de los jueces, pero fue escrito después del exilio.
Un comentario. Sí, hermana. Con respecto a lo que decía el hermano que comentó acerca de los holocaustos que se ofrecieron en la época del rey Mosía. Para mí eso es como, porque allí iban a presentar a su nuevo rey, que era Mosía. Sí. Entonces, para mí, eso yo siempre lo he tomado como que era la primera conferencia general donde se iba a presentar al siguiente rey o profeta. Siempre lo he tomado así porque me parece, con todo el discurso que les dio, no tenía nada de fiesta, tenía más bien, sí era una fiesta, pero espiritual. Entonces, siempre lo he tomado así como que esa fue la primera conferencia general que tuvieron ellos. Y cuando nosotros hemos estado en el sostenimiento, por ejemplo, de algún profeta, entonces me parece a mí que algo como eso se llevó a cabo en esa reunión con el rey Benjamín. Nada Sí, más. sí, de acuerdo, de acuerdo. Gracias. Ok, hermanos, no veo ninguna otra mano. Así que si no hay ningún otro comentario, podemos terminar la clase. Ojalá, yo sé que creo que no expliqué muy bien lo que es la escuela de santidad ni los cambios que se reflejan en el texto, pero ojalá al repasar el PDF que les voy a mandar puedan verlo con más detalle. Pero bueno, gracias por acompañarnos, por acompañarme en esta clase de la Biblia hebrea sobre el libro de Levítico. Y nos vemos. Adiós. Bueno, perdón, termino con mi testimonio, como siempre hago. Ahora el testimonio. Hermanos y hermanas, yo sé que nos podemos perder en estas leyes, porque son reglas de cómo matar un animal y quién sabe qué, pero si lo vemos de la manera espiritual, puede tener más sentido, ¿verdad? Por ejemplo, en el capítulo 1 vemos que el mismo pecador tenía que llevar el animal y matarlo. O sea, lean con detalle, el mismo que peca es el que mata el animal. Entonces eso deberíamos hacernos reflexionar qué hacer nosotros, ¿verdad? Si hemos pecado, si hemos cometido algún error, ¿qué significa hacer un sacrificio? ¿Qué tenemos que sacrificar o hacer santo, como dije en otra ocasión? Sacrificar significa hacer santo. ¿Qué tenemos que hacer santo para corregir ese error que hayamos cometido? Al ver que el Señor estaba tan preocupado por cada aspecto de su vida, tanto en sus manchas en la piel, en enfermedades, en flujos del cuerpo, debería ayudarnos a recordar que a Dios le importa todo aspecto de nuestra vida. Para ellos era necesario haber una ley para cada cosa. Y tal vez para nosotros es más importante buscar qué o cómo mejor seguir el ejemplo de Cristo en cada momento. Y si nuestra impureza o enfermedad o cualquier cosa refleja nuestra imperfección, recordando la perfección de Cristo. Entonces nosotros también vemos cuando algo está mal en la ropa, si estamos enfermos, si hemos pecado, y podemos buscar también maneras de cómo hacer que eso sea santo o que eso nos dirija hacia Jesucristo y su voluntad. Yo creo que todo aspecto de la vida nos dirige a Jesucristo. Y con eso me despido en el nombre de Jesucristo. Amén.